Bien, amados, Dios les bendiga, sean bendecidos, que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Hoy vamos a presentar un mensaje titulado Los 7 pactos de la Biblia. Los 7 pactos bíblicos que estableció Dios desde un comienzo en la vieja y pasada dispensación del Antiguo Testamento, comenzando del libro de Génesis en adelante. Dios estableció pacto con el hombre. Entonces, cuando hablamos de pactos, son 7 pactos que Dios estableció en la creación de Dios, del hombre, y en esos pactos se encuentra el pacto edénico, que es la caída del hombre, el pacto adámico, que viene siendo de obras, déjame ver si puedo ver. Entonces, pacto de Noé, que es el diluvio. Hablaremos también el pacto de Abraham, que habla de la circuncisión. Vamos a definir lo que es la circuncisión más adelante. El pacto mosaico, que es de Moisés, el pacto de la ley de Moisés, donde Dios le da las tablas y los mandamientos de la ley de Moisés, las ordenanzas, la ley y las obras también. Hablaremos el pacto de David, donde en el pacto de David Dios habla con David, donde en el mismo reinado de David va a salir un redentor, va a salir el reinado de Jesús, el Mesías, el Salvador. Y el último pacto, el nuevo pacto, el número 7, que es el nuevo pacto, que está muy en referencia a la iglesia. Cuando se habla del nuevo pacto, aquí entra el cuerpo de Cristo a través de Jesús. A través de Jesús. Amén. Todos estos pactos, pues, están dirigidos al milenio. También nos lleva al reinado milenial de Jesucristo también. Vamos a iniciar el mensaje para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Génesis 1, 27 al 28. Ustedes saben que el pacto, Dios hace un pacto con el hombre, que es un trato entre Dios y el hombre, un trato de obediencia para que el hombre obedezca. Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñorearse de los peces del mar y de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El pacto edénico, donde habla de la caída del hombre, ¿verdad? Y el pacto adámico, que están entrelazados uno al otro, están agarrados de la mano. El pacto edénico, el pacto viene siendo el trato que Dios hizo con el hombre y la mujer, de que ellos fructificaran, sembraran, se alimentaran en sembrar los alimentos. Segundo, en que ellos se enseñoreen de los peces, de los animales, que ellos pesquen animales, coman, puedan enseñorearse de la tierra. Ellos eran el Señor de la tierra, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, en Génesis 2, en el capítulo 2, vamos para el capítulo 2, versículos 16 y 17, porque ese era el pacto que Dios estableció con el hombre en un principio. Génesis 2, versículos 16 y 17, Dios le había dicho a ellos: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿verdad? Vamos a leerlo. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas o comieras, ciertamente morirás. Ok, aquí vemos un pacto primero de obras. ¿Ve? Aquí había obras. Primeramente, era un pacto sujeto a condición. La diferencia entre los pactos, comenzando desde el pacto edénico,
comenzando desde el pacto edénico en adelante y terminando en el nuevo pacto, cuando Dios llama a Pablo el apóstol para los gentiles, la iglesia de los gentiles. La diferencia entre el pacto, comenzando el pacto edénico, es que Dios estableció un pacto con el hombre y era un pacto sujeto a una condición. La primera condición del pacto que Dios le estableció con el hombre y la mujer es si, porque el día que comas, ciertamente morirás. El día que tú comas del árbol que yo te prohíba que no comas, si comes, tú vas a morir espiritualmente. Aquí hablamos un pacto, un trato y un acuerdo que Dios hace con el hombre. Esto se le llama un pacto sujeto a condiciones, un pacto condicional. El pacto de la gracia, a través de Pablo el apóstol, para nosotros los gentiles, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en esta presente dispensación de hoy, es un pacto distinto, es un pacto incondicional, es un pacto sujeto, es un pacto que no tiene condiciones, es un pacto incondicional. Vamos a poner un ejemplo. Lo que Dios hizo por nosotros, nos santificó, nos bendijo, nos puso en lugares celestiales, como dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, nos santificó, como dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6, nos perdonó nuestros pecados, no tomó en cuenta nuestros pecados, no tomó en cuenta nuestros pecados, asimismo en la condición que estábamos, según Efesios 2, versículo 11 y 12, Pablo dice que nosotros los gentiles estábamos fuera de los pactos de la promesa de Israel, éramos como forasteras, éramos como deambulantes, estábamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, bajo maldición. Asimismo, Dios nos rescató, nos salvó bajo la fe, solamente por creer en Cristo. El pacto de la gracia a los gentiles que somos nosotros es un pacto incondicional. Dios te salvó y te perdonó por encima de tus pecados, por encima de tus debilidades, por encima de lo que nosotros no éramos nada. Dios nos cogió, nos sacó del infierno, nos rescató de la condenación y nos levantó de una manera libre, santamente, y ahí establece Dios la salvación con los gentiles. Sin embargo, el pacto edénico y el pacto adámico, en adelante, todos esos pactos eran un pacto sujeto a condiciones. Entonces, Dios le dice al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas, ahí está lo que llamamos bajo condición. Si comes, va a pasar esto y esto. Ahora, sin embargo, en el pacto, vamos a continuar el pacto adámico. Pacto adámico, ¿verdad? En el pacto adámico tiene que ver también con obras. También en el pacto adámico, Génesis 3:16. Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí entra la maldición del hombre y también la maldición de la tierra. La tierra ya está maldecida. Entonces en el versículo 16 y 17, Dios establece su pacto también con el hombre y la mujer. Las consecuencias que hay. Vamos a leerlo. A la mujer Dios le dijo: multiplicaré de gran manera los dolores y de tu preñeces, con dolor darás a luz un hijo, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que yo no te mandé que comiera, no comiendo de él, maldita será la tierra. Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ves? Estableció Dios ese pacto adámico y lo estableció así con el hombre. Ahora, aquí lo que hay que enfocarse es en el versículo 16 y 17. Vamos a ver el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré de gran manera tus dolores en tu preñez. La mujer iba a parir, engendrar con dolor.
le iba a aumentar más el dolor de la preñez. Entonces dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué Dios le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido? Vamos a ir al contexto en el capítulo 3. En el contexto, ese contexto se encuentra entre el capítulo 2 y entre el capítulo 3. Dios había puesto al hombre y a la mujer unidos, ¿verdad? Los unió, y el hombre y la mujer siempre era la que iba a estar bajo sujeción a su marido, según el orden establecido por Dios. La mujer es la que Dios permitió que tuviera sujeta a su marido. Hasta ahí me entienden, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 1 en adelante, entra en escena la serpiente antigua, que es conocido el diablo o Satanás, como quieran llamarle. La intención de Satanás era lograr persuadir a la mujer a que la mujer desobedeciera primero a Dios y después desobedeciera el rol que tenía ya desempeñado la mujer bajo la orden de Dios. Repito, vamos a repetir para que ustedes oigan y entiendan. La intención de Satanás era persuadir, convencer de que la mujer desobedeciera a Dios y segundo, desobedeciera a su esposo, que era el esposo Adán, a que no se sujeta ni a Dios ni a Adán. Desobedeciendo a Dios, también desobedece a su esposo, porque pierde lo que es la sumisión y la sujeción a su esposo Adán. El diablo logró con su astucia persuadir a la naturaleza de la mujer, y la mujer de ahí en adelante pues se le distorsionó la naturaleza de ella de una manera increíble, que la mujer no solamente desobedeció a Dios, sino que la mujer ya perdió la sujeción a su esposo Adán. Es decir, la mujer no obedece ni a Dios ni a la mujer, ni a su esposo Adán. ¿Ve? Perdió. Dios había puesto en el orden que la mujer sea ayuda idónea, en el orden que Dios puso. Y Adán era el que iba a tener a cargo el Edén como para pastorear espiritualmente en la familia. Ambos formaban una familia. Ambos, Adán y Eva, formaban una familia. Adán era el pastor espiritual. No es que era un pastor, estoy haciendo una comparación, una metáfora. Adán era el pastor espiritual de Eva. Ellos formaban una familia. Eva era la ayuda idónea y estaba sujeta a una sujeción a su esposo Adán. La intención de Satanás era persuadir a Eva, cambiar su naturaleza, distorsionar la naturaleza de la mujer para que desobedeciera a Dios, y desobedeciendo a Dios también desobedece la sujeción a su marido. Ahora la mujer dice, yo mando. Y el hombre pues también dice, no, yo mando. Y la mujer dice, no, yo soy el que mando, yo tengo los pantalones. El hombre dice, no, soy yo, no, tú no me vas a dominar. La mujer dice, pues tú tampoco. Ahí entra una batalla entre ambos. El propósito de Dios es que ambos, antes de caer de la gracia de Dios en pecado, ambos cumplieran el rol que le pertenece. Y no es que así no había preferencia. Ambos cumplieran el rol que le pertenece como tiene que ser. Pero el pecado distorsionó ambas naturalezas. La naturaleza de la mujer y también la naturaleza del hombre también la distorsionó. Bien, pero no voy a entrar muy profundo en eso. En el versículo 16, como le estaba diciendo, vamos a continuar el versículo 16, cuando en el versículo 16 dice, y tu deseo será para tu marido. Cuando Dios le dice eso a la mujer, lo que le está diciendo es
que el deseo que la mujer tiene es enseñorearse de su marido. El deseo era enseñorearse, ir por encima. Y su marido pues también, porque ya el pecado distorsionó la naturaleza de la mujer. Eso es lo que Pablo habla en el libro de Timoteo, en cuanto a las aleluya, en cuanto a las pastorado, en cuanto al pastorado, a autoridades, a las autoridades, etcétera. Amén. Entonces Dios le dijo, tu deseo ahora será para tu marido. Tu marido se va a enseñorear sobre ti y él se enseñoreará sobre ti. ¿Me entiendes? ¿Ves? Eso es lo que Dios había establecido. Dios lo permitió así. De acuerdo al pecado, Dios lo estableció así. Entonces el versículo 17 dice, y al hombre Dios le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo no te mandé, no comerás de él, la tierra será maldecida por causa de ti y con dolor y sufrimiento y sudor vas a trabajar para producir alimento para tu familia y sostenerte. Ese era el pacto que Dios había y la decisión y el acuerdo que Dios estableció con el hombre. Amén. Entonces, aquí estamos hablando del pacto edénico y el pacto adámico. Los dos juntos van de la mano. El pacto edénico era el pacto que Dios estableció en el Edén, juntamente con Adán y Eva, y el pacto adámico era el pacto donde había obras que realizar. Ellos tenían que realizar unas obras, ellos tenían que sembrar. El pacto de obra aquí se manifestó en ellos. Tenían que producir con espino, con dolor, sufrimiento, con sudor. Vas a tener que trabajar. Había un cambio. Ahora vamos a ir al pacto de Noé. Al pacto de Noé, al diluvio. En el pacto de Noé, Génesis 6:5. Vamos a ir a Génesis 6:5 un momentito, ¿ok? En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amén. En el mismo versículo 5 y 6 estamos viendo que Dios vio al hombre malo, desobediente, en rebeldía, en rebelión y bajo maldición. Dios toma una decisión y la decisión es que Dios se acerca a un nuevo patriarca, que es Noé. Dios se acerca a Noé y establece un nuevo pacto con Noé. Ya Dios terminó ese pacto. ¿Por qué? Porque Dios empieza un pacto y si Dios mismo ve que no le obedecen, Dios termina con ese pacto y entra en otro. Porque desde un principio Dios establece pactos bajo sujeto a dispersaciones. Los pactos tienen que ver con dispersaciones, tienen que ver con periodo de tiempo donde Dios hace un trato y un acuerdo con el hombre. Si lo obedece, gloria a Dios. Si no lo obedece, Dios termina con ello y empieza con otro pacto, con otra generación de gentes. Dios halló gracia en Noé. Dios halló gracia aquí mismo en el capítulo 6. Halló gracia en Noé. La palabra gracia, cuando Dios le dijo a Noé que Dios halló gracia en Noé, no es la misma gracia que Dios habló por medio de Pablo para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nosotros los gentiles. O sea, en el evangelio de la gracia, en la dispersación de la gracia a nosotros los gentiles, por medio de Pablo a los gentiles, la gracia es muy diferente a esta gracia que Dios le da a Noé. Esta gracia que Dios le da a Noé es una gracia de una bendición. Tiene que ver con una bendición, tiene que ver con un favor y una inclinación que Dios favorece y se inclina a este pacto de Noé y lo bendice.
lo bendice. Pero esta gracia está sujeta a condiciones. La gracia de nosotros en el pacto de la gracia a los gentiles, por medio del llamamiento de Pablo a los gentiles, es una gracia incondicional. ¿Qué diferencia hay entre la gracia incondicional con el prefijo in, comparándola con la gracia sujeta a condiciones? La gracia incondicional es una gracia que Dios te da gracia por encima de tus debilidades, de tus faltas, de tus maldiciones y pecados y de tus indiferencias. Dios decidió salvarte. Aquí la gracia en Noé es una gracia sujeta a condición. Y siempre en el pacto antiguo siempre había gracia, pero la gracia siempre estaba sujeta a una condición. Y la condición empezó en el pacto edénico. Si comes de ese árbol, si haces esto, Dios te mata y tienes muerte espiritual. Aquí va comenzando desde el pacto edénico, ¿ok? Entonces, vamos a ir más adelante, en Génesis 9, vamos a ir a Génesis 9. Génesis capítulo 9, Génesis 9:1. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Volvió Dios y le dijo: multiplicaos, fructificad, aliméntense de la tierra, siembren, ¿verdad? Pero fíjate, no aparece la palabra enseñorearse. ¡Wow! ¡Whippity! No aparece la palabra enseñoreate de los animales, de la tierra, no aparece. Perdió el señorío. El hombre perdió el enseñorío, Aquí no habla más del enseñorío. Le dijo multiplicar y fructificar. Ahí empieza un pacto con Noé. ¿Verdad? En construir un arca. Construye un arca. En ese arca métete con tu esposa, tus hijos y los animales. Un leoncito y una leoncita. Un tigre y una hembra y un macho. Una jirafita, varón y hembra. Un gatito, una gatita. Una gallinita y un gallo. Un perrito y una perrita. O sea, animales diferentes. No sé qué tipo de animales, pero te estoy dando un ejemplo. De Noé en adelante hubo cambio, porque hubo una dispersación, un tiempo distinto. Por ejemplo, en el pacto edénico, no te preocupes que no voy a complicárselo, voy a tratar de ser sencillo para no complicárselo a ustedes. Desde el comienzo del pacto edénico, pacto también adámico y el pacto de Noé también, en estos tres pactos, Dios empezó a trabajar con una civilización de gente llamada gentiles, comenzando en el Edén. Vamos a poner un ejemplo, en el capítulo 4 en adelante de Génesis, Caín fue un gentil. En el capítulo 4 de Génesis en adelante, Caín fue gentil. Caín desobedeció a Dios, ¿verdad? Fue malo en la descendencia y toda la descendencia de Caín fue malo también. De Caín en adelante, en esa generación de gentiles, que fueron los primeros gentiles que hubo, Dios trató con ellos y Dios se arrepintió de haber creado a esa primera civilización de gentiles, que entonces comenzando el capítulo 11, terminando el capítulo 11 de Génesis, que le habla de la Torre de Babel, que en el capítulo 11 de Génesis, ya en estas tres dispersaciones, edénico, no veo bien, bendito sea el Señor, adámico y el pacto de Noé, en estas tres dispersaciones, hasta llegar hasta Noé y hasta llegar a la dispersación de la Torre de Babel, que es en el capítulo 11, hasta estos tres pactos duró las civilizaciones de los gentiles. Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Noé, Noé, construye un arca. Eso son obras, haz algo, porque yo voy a hacer un cambio, voy a destruir la humanidad y me arrepiento de haber creado el hombre, porque el hombre es carne. Cuando Dios dijo
que el hombre carne es. Lo que le estaba diciendo es que el hombre no tiene el Espíritu Santo todavía para obedecer. Entonces era carne y pues estar bajo sujeto a una naturaleza de caída, pues va a pecar. Ese es el problema del hombre que está sin Cristo, bajo una naturaleza caída, gobernada y enseñoreada sobre el diablo, pues lo que va a hacer es pecar y deshonrar a Dios bajo maldiciones, idolatría y perversidades múltiples. Entonces, no quiere decir que esos primeros gentiles desaparecieron por completo. Los gentiles siguieron existiendo después del pacto de Noé, siguieron existiendo más gentiles, pero después del pacto de Noé y el diluvio entra un nuevo pacto, o sea, una nueva dispensación, un tiempo distinto, porque Dios siempre trabaja con la gente, con los pueblos, con las naciones, por medio de dispensaciones. ¿Ves? Por medio de dispensaciones. La dispensación y el pacto edénico, adámico de Noé, y después de Noé empieza otra dispensación, Abraham, que es en capítulo 12. Por medio de Abraham, ya Dios se olvidó de los primeros gentiles, se olvidó de ellos, pero había más gentiles, pero no fueron tomados en cuenta. No fueron tomados en cuenta esos viejos gentiles. Esos viejos gentiles eran como deambulantes, forasteros, estaban fuera del pacto de Abraham, estaban fuera del pacto de Abraham. Dios llama a Abraham, vamos a terminar primero en Génesis 9 porque no he terminado, perdóname, no he terminado todavía Génesis 9 en el pacto de Noé. En el Génesis 9, Dios le dijo, multiplícate, fructifícate, crea, ponle los animales en el arca, voy a hacer una nueva creación. Pero en el versículo 8 en adelante, vamos a buscar versículo 8 en adelante, dice, Génesis 9, 8 en adelante, dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos, diciéndole, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con vosotros, descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está en ustedes, aves, animales y todas bestias de la tierra que está con ustedes, desde todo lo que salieron del arca hasta todos los animales de la tierra, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El pacto con Noé viene siendo, ya yo terminé el viejo pacto de edénico, adámico, ahora voy a empezar un pacto con ustedes, va a ser un pacto de que van a ustedes fructificar, crear gente, animales, y cuando Dios termine el diluvio, pues entonces en el pacto de Noé termina Dios con ese pacto completo. Hasta entonces la promesa de Dios con Noé era prometerle que no va a haber destrucción en cuanto a un diluvio en la tierra. Ese fue el pacto y la promesa con ellos. Pero sin embargo, había sí destrucción. Había destrucción. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, habla diciendo que la tierra va a ser consumida con fuego. Pero eso va a ser después del milenio. Después del milenio, la gran tribulación, en una dispensación diferente a la nuestra. Dice primera de Pedro 2, perdón, segunda de Pedro 2, versículo 10. Segunda de Pedro 2, 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí en 2 de Pedro 2.10, todo esto va a acontecer después del milenio. Gran tribulación, ¿verdad? Va a haber fuego, la tierra va a ser consumida por fuego, ¿verdad?
Pero el trato y el pacto que Dios estableció con Noé es que Dios ya no va a destruir la tierra en aquel pacto de Noé con diluvio de agua. No va, el agua y destrucción no va a haber eso porque es un pacto que Dios estableció con Noé. Así lo estableció. Amén. Bien, vamos ahora al pacto de Abraham. El pacto de Abraham y la circuncisión. En el Génesis 12. En Génesis 12, versículo 1 a 2 y 3, aparece Dios hablando de Abraham y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación grande. Te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen yo los maldeciré, y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Ok, este pacto comienza después que Dios termina el pacto de Noé. En el pacto de Abraham, Dios empieza a trabajar eligiendo a los hebreos. Ya Dios se olvidó de los gentiles, pero no se olvidó completo, porque Dios lo guardó en su corazón para que los gentiles, en una dispensación distinta, diferente, fueran salvos por medio de Pablo. Por medio de Pablo el apóstol. Pero eso es una dispensación distinta, porque Dios trabaja por dispensaciones, por tiempo. Aquí Dios está trabajando en el Antiguo Testamento, ¿ok? Aquí nosotros no estábamos, ¿ok? Dios empieza con Abraham, ¿verdad? Y le da promesas, bendiciones, le da tierra. Dios promete por medio de Abraham darle tierras y compartirla con Jacob y con Isaac. Dios cambia el nombre de Jacob por Israel. Dios cambia el nombre de Jacob por Israel, que era un sinónimo, como un sinónimo, una comparación. La bendición de Dios en Abraham en darle tierra era que la simiente de Abraham, y que las bendiciones de que todo Israel va a ser bendecida si cree, así como Abraham creyó. Era una metáfora, era una comparación. Todo Israel, cuando Dios habla de la simiente de Abraham, está establecida en Israel. No llega completamente a los gentiles. Muchas personas dicen que eso llega a los gentiles. No es así. Dios habla de una simiente, no son de dos simientes, no son de tres simientes. Habla de una simiente, y esa simiente de Abraham está establecida en todo Israel, que de la manera como Abraham cree, si el pueblo también cree y obedece, será bendecido. Es una metáfora y una comparación, ¿me entiendes? Pablo en el Romanos 4, perdona que vaya muy rápido, Pablo en ¡aleluya! Pablo en Romanos 4, versículo 1, Pablo da una referencia a Abraham y la bendición de Abraham por fe. Lo que Pablo está hablando es una referencia de Abraham en cuanto a la fe, que de la misma manera que Dios le dijo a Abraham que si tú tienes fe, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Pablo está dando una comparación, una metáfora, una comparación que de esa misma manera, si por la fe, la gente, los gentiles serán salvos, serán bendecidos y serán perdonados nuestros pecados. Pablo está dando un ejemplo solamente. El ejemplo de Abraham es la fe, y la simiente de Abraham está en Israel, solamente en Israel. Entonces, vamos, en el mismo Abraham, Dios empieza a escoger y a seleccionar al pueblo de Israel, a los hebreos, y lo llama la circuncisión. Lo llama la circuncisión. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión significa la elección de Dios por él separar, dividir, distinguir, separar, elegir, distinguir, diferenciar entre quienes iban a ser los hebreos y quienes iban a ser los gentiles, porque habían gentiles que no estaban
en la bendición de Abraham. Habían gentiles que estaban fuera de la promesa de Abraham. Dios escogió a Israel. Aquí en Génesis 12 empieza Dios a pactar con Israel por medio de Abraham. Por medio de Abraham. Entonces, a los hebreos se les llamó la circuncisión, que eran los mismos hebreos, y a los gentiles se le llamaron la incircuncisión con el prefijo in. Dios lo marcó así para poderlo identificar, separar, distinguir entre uno y el otro. Amén. La circuncisión era la nación de Israel, los hebreos, o los judíos también, cualquiera de ellos, judíos o hebreos. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ir un momentito a Génesis 12, ahí mismito. Génesis 12, versículos 6 y 7, dice Génesis 12, 6, 7, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sequem, hasta el 5 More, y hasta el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová y Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. También dice en Génesis 13, 14, 15, Génesis 13, 14, 15 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y al oriente, al oriente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esta tierra Dios se la dio a Abraham como una bendición. Era la tierra de Israel, era la tierra bendecida. Entonces nadie podía ir a esa tierra, nadie, el que se meta con la descendencia de Israel. Mira, Israel siempre fue una nación poderosa. Israel, en cuanto a batalla y ataque en la tierra, batalla y ataque, batallando, Israel siempre fue una de las naciones más poderosas, porque Estados Unidos, Rusia y otras naciones más que también son buenas en ataques aéreos también. Estados Unidos batalla mucho en aéreo, ¿ve? Pero Israel, las batallas que hace es en la tierra. De todas maneras, Israel siempre fue la niña de los ojos de Cristo, la amada, la querida, la seleccionada. Y en cualquier momento que venga una nación, otra nación, a atacar a Israel, a entrar a la tierra de Israel, a conquistar la tierra de Israel, a matar y a destruir, Dios siempre va a estar con Israel. Dios siempre va a proteger y amar la niña de los ojos de Cristo, la amada, la querida, la seleccionada. Israel es un pueblo, una nación que desde los tiempos antiguos, las luchas y las batallas que tenía Israel, en términos Israel, era una nación bastante inteligente, muy sabia en ataques, en pelea, en lucha, en batalla, en combate. Es la nación más poderosa en cuanto al intelectualismo. Aquí en la mente, en batalla, nadie se le compara a Israel. Quiere decir que la tierra de Israel será la tierra de Dios. Israel, Dios va a bregar con Israel en otra dispensación distinta. ¿Ve? Después del milenio, Dios va a tratar con Israel y la va a restaurar nuevamente. ¿Me entiende? Pero eso va a ser en otro tiempo. Bien. Entonces, vamos a ir ahora en la ley de Moisés. La ley de Moisés. En cuanto a la ley de Moisés, empieza la ley, las obras. La ley de Moisés. El pueblo estaba en pecado y en maldición y Dios lo libró por medio de Moisés. Dios ve al pueblo de Israel bajo la esclavitud, bajo el yugo de la esclavitud, dominado por otras naciones, Dios la mira a Israel, tiene compasión, misericordia, llama a Moisés. Moisés fue el sucesor de la ley, Dios le da la ley a Moisés. Entonces vamos a leer Éxodo, Deuteronomio 11.1. Vamos a leer Deuteronomio 11.1 un momentito, ¿ok? Deuteronomio
11:1. Dice así: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Ok, aquí el término amar, el contexto es amar profundamente, con toda tu mente concentrada, que tú no peques, porque la ley de Moisés es un pacto de obra, de ley, y te demanda mucho. Amarás. Amarás es tú no peques, no le seas infiel a Dios. Una perfección de amar a Dios es una fidelidad de amar a Dios sin que caigas en pecado. Ese amor es un amor perfecto. ¿Ves? Entonces, el amor que Dios enseña a los gentiles para amar a Dios es un amor que definitivamente, que aunque tú falles 7 veces, cae el justo, 7 veces Dios te va a seguir levantando, porque Dios estableció con los gentiles. Dios trabajó con los gentiles de una manera incondicional. Tú fallas, Dios te va a levantar 7 veces, cae el justo, Dios te va a seguir levantando y cumplirá su propósito en los gentiles. Entonces, no solamente Dios estableció la ley, los mandamientos, la ley ceremonial, la ley civil, al pacto de Moisés, ¿verdad? Y lo sacó de las manos de la esclavitud, del yugo de esclavitud de los egipcios. Vemos también que en el capítulo 28, versículo 2, 28, 2 de Deuteronomio, aquí vemos un montón de leyes, de ordenanzas y de obras, y bajo sujeción, un pacto sujeto a condiciones. En el capítulo 28, 2 en adelante, vemos aquí que si el hombre no obedece, pues va a venir la maldición. Si obedece, bien, y si desobedece, va a venir la maldición. El pacto de Moisés para Israel es un pacto de obras, un pacto sujeto a condiciones. Si no obedece, hay maldición. No es como el pacto de la gracia. Dios te salvó a ti por gracia. Y si tú estás mal, ya Dios perdonó todos tus pecados, tiempo pasado, presente y futuro, porque ese fue el pacto que Dios estableció para los gentiles. Aunque déjame decirte, en los gentiles Dios no pactó. Dios no pactó con los gentiles. Según Jeremías 31, versículo 31 en adelante, el último pacto era con Israel, en el reinado milenial, en la iglesia, que es el nuevo pacto. Ese es el último pacto que Dios estableció con Israel para establecer la iglesia. Cristo murió en la cruz del Calvario y salvar a todos por fe. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? En este pacto de Moisés, la salvación era por obra. Era por obras también. Lo vemos en Deuteronomio 11:1, 28:1 en adelante, y en Éxodo 31, 13 al 14. Éxodo 31, 13 al 14. Vamos a ir entonces al pacto de David. Pacto davídico de David. En el 2 de Samuel 7 al 8 al 16, 2 de Samuel 7 al 8 al 16, aquí David empieza la descendencia del reinado de Jesús. David empieza como rey de Israel. Dios es elegido como un reinado a Israel. Que del reinado de Israel, del mismo reinado de Isaí, de la familia de Isaí y del rey David, viene el linaje y la descendencia de Jesús, del reinado de Jesús. Del mismo David va a salir un rey llamado Jesús el Salvador. El Salvador. ¿Ok? Amén. Y entonces, por último, el pacto nuevo. Nuevo pacto, que ahí entra la iglesia. Las primeras iglesias fueron judías, y se establecieron en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Hechos de los Apóstoles. Ahí estaba la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Ahí estaba empezando a formarse el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Y estaba compuesta de judíos. En esas iglesias estaban compuestas de Judea, Samaria y Jerusalén. Judea, Samaria y Jerusalén, que eran judíos como quiera. Y ahí todos los que creyeron en Cristo, Dios colocó a los que creyeron en Cristo
lo colocó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, son todos aquellos que han creído en el Señor Jesús, donde quiera que sea, donde quiera que esté, no importa el lugar geográfico. Todos aquellos que han creído en Cristo son el cuerpo de Cristo. Amén. Ahí está la iglesia. Aquí está la iglesia. Los judíos rechazaron a Jesús. Y como los judíos rechazaron a Jesús, perdona que vaya muy rápido, como los judíos rechazaron a Jesús y rechazaron el plan de salvación de Jesús, entonces entra un pacto, entra una nueva dispensación que es la dispensación del llamado de Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 en adelante. La dispensación de los judíos, de las iglesias judías, la dispersación, el tiempo de las iglesias judías terminó en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Que ahí en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, Esteban, que era un evangelista, fue apedreado. Era un evangelista que daba el mensaje del Mesías, fue apedreado. Pablo, Saulo de Tarso, vio y consentió la muerte de Esteban. Ya entrando en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, entra el llamado de Pablo, para que Pablo reciba la revelación del misterio oculto nunca antes revelado para los gentiles, en Hechos 9 en adelante. Entonces, en el nuevo pacto se concentra en la muerte de Cristo. El nuevo pacto se concentra más en lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario, en la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere por todos, judíos, gentiles, por todos. Y todos aquellos que quieran tener salvación, Jesús dice que crean en Cristo Jesús por la fe, serán salvos. Y es llamado cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Después que Cristo muera en la cruz y ascienda al Padre, entra el ministerio de Pablo el apóstol, donde Jesús mismo le dice a Pablo, los gentiles, aquellos viejos gentiles de aquella pasada generación, pasada civilización, que Dios no lo tomó en cuenta al principio, ahora esos gentiles Dios los levanta, los restaura por fe, serán restaurados, salvos por la fe. Si creen en Cristo serán salvos por la fe sin las obras de la ley, no obras de la ley. Entra Pablo en la iglesia de los gentiles después de Cristo asciende al Padre. Y ahora nosotros estamos en la gracia, una dispensación de gracia, salvados por la fe. No se pierdan un mensaje que yo tengo acerca del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y pronto en esta semana voy a hablar acerca de la iglesia también. El origen de la iglesia, cómo nace la iglesia de Cristo, cómo se origina, que es algo parecido a lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te me guarde y los veremos pronto. Vean un mensaje que yo tengo en YouTube que es de la sangre de Cristo. Quiero que lo vean. La sangre de Cristo, su función, su propósito, su valor. Vean también ese mensaje que es muy bonito también. Y el cuerpo de Cristo. Y para la próxima semana voy a construir un mensaje que es el origen de la iglesia, cómo nace la iglesia de Cristo. Amén. Dios te bendiga, lo veremos pronto. Gloria a Dios. A Cristo sea la gloria, la alabanza para el Señor Jesús. Amén.